tu palabra haya cabida en nuestro corazón y que salgamos transformados, salgamos ministrados, pero con una decisión de acuerdo a lo que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Marcos capítulo 3, versículo 3 en adelante. Vamos a leer solamente 3 versículos y dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y más adelante pues ahí da la lista de los 12 apóstoles, pero quiero solamente mencionar lo que el Señor enfatiza, y es que llamó a 12 o estableció 12 para que estuviesen con él. Amén y amén. De acuerdo a este pasaje de lo que el Señor quiere, esto lo podemos ver muy enfático en lo que Dios anhela en el corazón en su corazón para los seres humanos, para su creación, y es que nosotros podamos estar para siempre con él. Y esto desde el principio de la creación ha estado latente en el corazón de Dios, y es que estemos para siempre por la eternidad con él. Y esto es gracias, o lo podemos obtener gracias al sacrificio de mi Jesús que hizo allí en la cruz del Calvario, y que gracias a él podemos estar para siempre con mi Señor por la eternidad. Pero no solamente podemos tener ese regalo precioso por la eternidad de estar para siempre con él, sino que también lo podemos tener aquí en esta tierra. Y por eso es el pasaje que nosotros acabamos de leer y lo que quiero enfatizar hoy. Que podamos estar siempre con él. No solamente cuando partamos de esta tierra, sino también cuando caminemos aquí. Todos los días podamos estar con él. Y la presencia de Dios para muchos quizás sea desconocida. Para otros quizás se ha vuelto una costumbre. Para otros es algo como normal, yo podría decirlo. Pero para un grupo específico, la presencia de Dios se ha convertido en anhelo y deseo desesperante por esa presencia maravillosa del Dios eterno. Y hoy lo que quiero enfatizar es esto. Quizás leemos en la Biblia que Dios dijo: voy a estar para siempre con ustedes. Y mi Jesús también nos dejó la promesa del Espíritu Santo y enfatizó que iba a estar para siempre con nosotros. Pero también podemos argumentar y escudriñar en las Escrituras que nos dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él viene a morar en nosotros y está en nosotros. Y esto no significa que podamos tener esa presencia maravillosa continua todos los días. ¿Por qué? Porque hay algo que enfatiza muy puntualmente la Biblia, y es que el Espíritu Santo está en el mundo, porque es el que convence al mundo de pecado. También está en el creyente, porque Él es el que le da esa capacidad de poder seguir creyendo en Jesús, que santifica al creyente, que dirige, enseña todo el tiempo. Pero también está sobre el creyente. Y esto es lo que quiero enfatizar hoy, en este día. Porque quizás podremos decir: Dios está con nosotros. Pero es muy diferente afirmarlo que vivirlo constantemente todos los días. Porque hay algo que quiero resaltar aquí, es que Dios, así como llamó a los discípulos y les dijo para que estuviesen con Él, así a cada uno de nosotros, los que creemos en Jesús, quiere que estemos con Él
todo el tiempo que estemos en su presencia. ¿Y cómo yo lo puedo explicar de una mejor forma? Nosotros tenemos familia y quizás decimos, tenemos a nuestra familia que está con nosotros todo el tiempo, porque en cualquier momento nosotros podemos salir, quizás podemos compartir, podemos llamarle, pasar bonitos momentos. Pero también está en nuestro corazón porque les amamos, estamos pendientes quizás. Pero es muy diferente a que tengamos una relación más cercana y constante con esa persona. Porque ahí es donde le podemos conocer más, quizás le podemos disfrutar más, ser bendecidos por esa persona que es nuestra familia, que nosotros amamos y que está con nosotros. Es muy diferente. Y eso es lo que también pasa con el Dios eterno, con la presencia del Señor. Aunque está con nosotros y aunque está en nosotros, Él nos está invitando a que estemos con Él en todo momento en su presencia. En todo momento en la presencia de lo más grande y maravilloso que tenemos, y es ese Dios maravilloso. Y es lo que quiero resaltar hoy. Que habitemos en su presencia todo el tiempo, todos los días. Porque si ustedes leen muy bien el pasaje, antes de enviarles a hacer algo a los discípulos, antes de encomendarles una tarea, antes de hacer algo, los discípulos lo supieron. Porque el Señor quiso que primero estuviésemos con Él, primeramente con Él. ¿Y por qué es importante? Porque es muy vital la presencia de Dios para el cristiano hoy en día. Porque en la presencia del Señor podemos conocer más a Dios. Es en su presencia donde podemos conocer más de aquel que nos salvó y nos rescató. Y esto es algo que nosotros debemos comprender y entender muy bien. Ustedes han visto en algunas ocasiones cuando pasan los aviones por encima de la ciudad, quizás nosotros los observamos, pero nuestra vista a ese avión es muy pequeña porque no podemos alcanzar a comprender la magnitud de lo que es el avión tan grande, y tampoco podemos tener las especificaciones muy precisas de lo que es el avión. Pero si nosotros nos acercamos quizás a un aeropuerto o antes de abordar a uno, nosotros vamos a poder evidenciar muy bien lo grande que es el avión, lo portentoso quizás, o también las características especiales que tiene dicho avión que estamos observando. De esa misma forma es nuestro Dios. Cada vez que estamos lejos del Señor, no vamos a poder alcanzar a imaginar lo grande que es Él. Pero si nos acercamos cada vez más, si nos acercamos y estamos más en su presencia, ahí vamos a poder entender y comprender la grandeza de nuestro Dios. Vamos a poder saber cuáles son esas cualidades, cuáles son las maravillas de nuestro Dios, sus atributos, las cosas que Él es y que Él hace a favor de nosotros. Cada vez que permanecemos más en su presencia, es ahí donde vamos a poder conocerle cada vez más. Por eso es muy vital lo que el Señor quiere. No solamente poder estar en su presencia para siempre en la eternidad, sino que también la podamos vivir aquí en esta tierra. Y como les digo, no solamente basta de ser o de decir y proclamar que somos cristianos. Necesitamos ir un paso más allá y de poder estar todos los días en su presencia. Todos los días Él quiere que nosotros estemos con Él. En la Biblia se nos muestra que grandes hombres de Dios caminaron con Dios y vieron maravillas. Eso es lo que Dios está buscando. Que tengamos algo continuo, algo permanente, algo real, y es que podamos estar en esa maravillosa presencia todos los días. Porque en su presencia, y quiero enfatizar esto, es donde vamos a tener las más grandes victorias que nosotros necesitamos.
es solamente allí. Los discípulos habían visto cómo Jesús sanaba multitudes, cómo aún resucitaba muertos, cómo predicaba el evangelio, cómo hacía grandes milagros. Pero ellos le preguntaron al Señor o le hicieron una petición que si podía enseñarles a cómo orar. Y Jesús les enseña y les da la clave para tener éxito allá afuera. Y les dice, ustedes cuando oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor Jesús les estaba dando la clave del éxito para todo lo que necesitamos aquí afuera. Y es que si nosotros permanecemos en su presencia, allí afuera es donde vamos a tener el éxito que tanto necesitamos o que quizás no hemos podido evidenciar en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos entender. El éxito es en el lugar secreto. Cuando Moisés estaba enfrente de un gran ejército, él sube a la cumbre y empieza a levantar sus manos allí. Y mientras, dice la Biblia, mientras levantaba sus manos, el pueblo iba derrotando y Dios iba dándoles la victoria. Porque es en el lugar secreto donde se pelean las batallas. Es allí en donde podemos alcanzar la victoria asegurada para nuestras vidas. Pero en el lugar secreto o en la presencia del Señor es donde encontramos la transformación que necesitan nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, dice la Biblia que mirando a cara descubierta la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu Santo. Cuando estamos delante de la presencia del Señor es donde estamos siendo transformados gracias a esa presencia maravillosa, gracias a que estamos tan cerca de ese Dios poderoso que no hay persona que no sea transformada cuando esté bajo la gloria del Señor. Porque también dice la Biblia que donde está el Espíritu, allí hay también libertad. Y dice que por causa de la unción el yugo también se pudre. O sea que en su presencia encontramos esa restauración, libertad, transformación, todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Solamente en su presencia. Pero también en su presencia es donde podemos escuchar su voz. Si ustedes leen muy bien la vida de Jesús, cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él, a reposar sobre él. Y después de que estaba la presencia del Espíritu Santo, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Cuando vino el Espíritu Santo, se oyó la voz de Dios. Moisés, para escuchar la voz de Dios, para saber cuáles eran las instrucciones, cómo poder llegar a la tierra prometida, qué era lo que Dios quería para la nación, tuvo que subir al monte Sinaí. Y en su presencia, en la presencia del Señor, pudo escuchar lo que Dios quería para el pueblo. Allí el Señor le dio las tablas de la ley. Allí el Señor habló con Moisés y le dio todas las cosas que necesitaban para que fuera Israel, el pueblo escogido, esa nación santa, y que pudieran llegar a tierra de bendición como Él se los había prometido. Es en la presencia del Señor donde podemos escuchar la voz de Dios, pero también podemos hablar con Él. Es solamente allí. Y quizás muchos al escuchar esto dirán, pero es que eso no es verdad, porque también podemos hablar con Dios en la iglesia, en el camino, en cualquier lugar. Y es verdad. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es algo. Es que Dios está llamando a que tengamos tiempos en su presencia, porque allí son valiosos. Esos tiempos en la presencia del Señor son los más valiosos que nosotros podamos tener en esta vida.
Y aunque escuchamos la voz de Dios en cualquier lugar, es en el lugar secreto o en su presencia donde sabemos que escuchamos su voz, podemos hablar con Él, pero tenemos un encuentro tan real con Dios que podemos tener todo lo que necesitamos en esta vida. Es en su presencia. En su presencia podemos también tener esos tiempos de quitar nuestras cargas, de ponerlas a los pies de Jesús. Porque dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Si nosotros estamos en su presencia, Él va a quitar las cargas. Él nos va a renovar. Él nos va a avivar nuestro corazón. Es allí donde vamos a poder tener esa fortaleza en nuestra vida, en nuestra alma que tanto necesitamos. Es en su presencia en donde nosotros, como hijos de Dios, deberíamos pasar todo el tiempo de nuestra vida. Es en su presencia. Nosotros necesitamos entender que la presencia del Señor es muy valiosa y que no es limitada o que es exclusividad para algunos. La presencia del Señor está disponible para quien la quiera, para quien la desee. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuando el Señor le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, dice que habían tres partes fundamentales del tabernáculo. Estaba el patio donde se hacían todos los sacrificios, y allí podía entrar cualquier persona para presentar ese sacrificio, aunque las personas, por supuesto, no eran quien hacían los sacrificios, pero estaban las personas ahí. Pero también había una habitación que se llamaba lugar santo, y en ese lugar solamente podían estar los sacerdotes, y no podía entrar ninguna persona del común, solamente los sacerdotes. Pero había otro lugar más al fondo que se le llamó el lugar santísimo, y este tenía una característica fundamental, y era que solamente allí podía entrar el sumo sacerdote y nadie más podría entrar a ese lugar. Allí es donde se escuchaba la voz de Dios, donde se estaba la presencia de Dios. Era en ese lugar santísimo, y solamente podría entrar el sumo sacerdote. Y tenía varias características especiales este sacerdote, porque para que pudiera vivir en ese lugar, porque era muy vital la santidad para entrar al lugar santísimo. Pero hay algo que nosotros en este tiempo tenemos, y es que gracias a Jesús, dice la Biblia, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Él quitó el velo, y gracias a mi Jesús podemos estar en la presencia del Señor cualquier momento, cualquier día, sin importar qué persona sea, sin importar cuán pecador sea. Si esa persona necesita estar en la presencia del Señor, va a estar disponible en cualquier momento, y solo a unos pasos de ir al lugar secreto. Allí es donde va a encontrar cualquier persona la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué digo esto? ¿O por qué quiero enfatizar esto? Es porque necesitamos entender que la presencia del Señor, aunque está tan disponible para cualquiera, necesitamos tener reverencia, y también necesitamos entender la importancia de su presencia, porque es muy valiosa la presencia del Señor, y necesitamos valorar su presencia todo el tiempo en esta vida. Pero necesitamos también, aunque sabemos que tenemos esa facilidad de estar en su presencia, necesitamos desearla. David era uno de los que deseaba la presencia del Señor.
Dice la Biblia que prefería estar un día en los atrios de la casa del Señor que permanecer 1000 fuera de ellos. Él amaba su presencia. Tanto así que no le importó perder el reino a causa de su presencia en el momento que sintió que la perdía. Y la presencia del Señor es la que va a traer bendición sobreabundante para cualquier persona. Aunque eso sea indirectamente lo que se busque, eso va a traer la presencia del Señor. Porque cuando llevaron el arca de la presencia del Señor a la casa de Obed-Edom, dice la Biblia que permaneció 3 meses solamente allí. Y por causa de la presencia de Dios en este lugar, toda la casa de Obed-Edom fue prosperada en gran manera. ¿Por qué? Solo por la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es lo que provoca estar en su presencia. Y es lo que yo quiero hoy llamarles. Hoy en día, la gente está acostumbrada a la presencia de Dios. Quizás no se valora mucho la presencia de Dios. Quizás ni siquiera se tiene por entendido que hay una presencia de Dios. Y el Señor, como el pasaje que acabamos de leer al principio, Él nos llamó a nosotros, nos rescató, nos salvó, pero para que estuviésemos con Él. Para que estuviésemos con Él. Por eso hoy solamente quiero decirles esto. La vida del cristiano va a marcar la diferencia si permanece en su presencia todo el tiempo que sea posible. Y Dios nos está llamando a que estemos en su presencia. Allí escuchamos su voz, podemos hablar con Él. Somos transformados por causa de su gloria. Pero también podemos adorarle, palpar, contemplar su hermosura. Es allí donde podemos tener la libertad que necesitamos, la transformación para nuestras vidas. Es en la presencia del Señor donde vamos a tener las más grandes victorias. Es en su presencia en donde vamos a poder echar todas nuestras cargas, alivianar nuestra vida y poder tener la paz de Dios, poder tener la bendición de Dios, porque en su presencia todo es bendecido en gran manera. Y ya para terminar, solo quiero que tengamos ese anhelo y ese deseo que lo tuvo también María. Cuando Jesús muere, ella era una de las que iba constantemente al sepulcro a visitar donde estaba Jesús. Pero el domingo en la mañana dice la Biblia que ella fue y no encontró absolutamente a nadie, encontró la piedra removida. Y dice la Biblia que ella estaba angustiada y estaba llorando porque pensaron que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y había allí un hombre que era el mismo Jesús que se le estaba presentando, pero ella pensó que era el hortelano y empieza a decirle: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo lo voy a llevar. Ella tenía un deseo tan desesperante por la presencia del Señor, que no le importaba hacer cualquier cosa a tenerla en su vida, en sus brazos, con ella. Y esto es lo que yo quiero que nosotros también tengamos, ese anhelo, ese desespero, ese deseo por la presencia de Dios. Y como les digo y lo vuelvo a repetir, la presencia del Señor no es exclusividad solamente quizás para los ministros, para los servidores. Es para cualquier persona que decida solamente ir y tener un tiempo en su presencia. Y esto es lo que yo quiero que hagamos a partir de ahora en adelante. Que seamos hijos e hijas de Dios. Todo el tiempo estemos habitando en su presencia. No sé si ustedes lo han entendido, pero para mí la presencia del Señor
es lo más valioso y quizás, por supuesto, tengo mis cosas que me pasan, mis preocupaciones, aún las distracciones que está alrededor mío, pero para mí lo más importante es su presencia, porque es allí donde pude ser transformado y mi vida cambió del cielo a la tierra, podría decirlo así. Su presencia es la que necesitamos, es lo que necesitamos en todo momento y en todo tiempo. Por eso necesitamos ser a partir de ahora esos verdaderos cristianos, y no por lo que proclamamos, que aunque sea importante, no por lo que aparentamos, aunque sea importante dar testimonio, sino porque verdaderamente somos gente que estamos en su presencia todo el tiempo de nuestras vidas, todo el tiempo en nuestras vidas. Y lo mejor de todo es que está disponible y el Señor nos ha estado esperando que vayamos a su presencia, que estemos para siempre con Él. Por eso el Señor les llamó para que estuviesen con Él y después para hacer o que ustedes hagan lo que Él quiere y les ha encomendado a cada uno. Así que yo quiero que oremos, porque no sé si ustedes lo han alcanzado a comprender, pero lo tenemos todo en la presencia del Señor. Absolutamente todo. Y esto es lo que yo quiero que comprendamos, porque el mensaje es para todos. Que todos, desde el más joven en la fe hasta el más viejo en la fe, que podamos entender, que podamos saber que su presencia lo vale absolutamente todo. Y es lo que necesitamos entender. Yo te doy gracias, Señor, porque gracias a ti, mi Jesús, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos habitar en tu presencia, Señor. Gracias a lo que hiciste en la cruz, hoy podemos tener esa relación, esa intimidad contigo, poder habitar en tu presencia. Pero somos, Señor, conscientes y sabemos que las preocupaciones, quizás las distracciones que tenemos a nuestro alrededor, las ambiciones que tenemos como seres humanos, alcanzar el fruto, la bendición, nos han llevado a distraernos y nos hemos alejado de estar en tu presencia, Señor. Queremos pedirte perdón, pero hoy queremos tomar también una decisión. Y es el de querer estar todo el tiempo en tu presencia, Señor. Queremos estar contigo, Señor. A tal punto que aún nuestra forma de hablar cambie. Y no sea por el cambio de nuestra forma de hablar a ser más religiosos, sino una manera de hablar como tú hablas, Señor. Que nuestra forma de pensar, Señor, aún sea cambiada y mudada como la tuya. Que nuestra forma de vivir sea diferente, siguiendo tus pisadas y cada día más pareciéndonos a ti, Señor. Tan cerca de ti queremos permanecer en tu presencia todos los días, que aún nuestros vestidos queden impregnados del aroma tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender, a valorar, Señor, pero a tener pasión, deseo por estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a no salir de tu presencia, sino que seamos desesperados por ella. Que podamos conocerte cada vez más, mi Rey. Y que sean tiempos inimaginables
bajo la presencia del Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a todos los días valorar esa presencia maravillosa que la tenemos disponible, pero que queremos disfrutar de ella también en esta tierra, Señor. Gracias porque podemos disfrutarla para siempre contigo por la eternidad. Pero yo no me quiero perder ni un solo minuto. También la quiero vivir en esta tierra, Señor. Caminando contigo todos los días. En el nombre de Cristo.